Clara Obligado nació en Buenos Aires, en una familia de tradición literaria, hija, nieta, bisnieta de escritores. Se licenció ella también en literatura. Tras el golpe militar del 76 tuvo que exiliarse y desde entonces vive en Madrid. Fue una de las pioneras de los talleres de escritura y también de los microrrelatos en España. Su obra es vasta y variada. Ha publicado novelas, libros de relatos, ensayos, entre ellos la novela La hija de Marx, por la que obtuvo el premio femenino Lumen, y Petrarca para viajeros, por la que ganó el premio Juan March Sencillo. Uno de sus libros de cuento, El libro de los viajes equivocados, fue galardonado con el Setenil y este año ha recibido también el premio Conex al Mérito. Clara ha publicado numerosas antologías y colabora también en medios periodísticos. Hoy comentaremos tres maneras de decir adiós, un libro de cuentos, pero que desafía las fronteras entre el relato y la novela. Porque si hay algo que hacen los libros de Clara Obligado, con su escritura curiosa e innovadora, es desafiar las estructuras, las tradiciones y los géneros literarios. Por eso son obras que se leen con gusto una y otra vez, encontrando siempre significados nuevos y posibilidades. Es lo que nos dice, bueno, yo creo que una lista de libros que uno ha escrito no es lo que uno es en absoluto, no es como un índice. Cuando vas nombrando los libros, yo voy viendo como circunstancias personales, no libros, ¿no? O sea, qué sé yo, cada libro responde a un momento de la vida y tiene que ver con algo que yo me pregunto y no sé responder. Como no sé responder, escribo un libro y cuando termino tengo quizá más dudas de las que tenía al principio, pero tengo unas dudas más concretas, mejor planteadas. Creo que la literatura tiene mucho que ver con eso, con preguntar. Dicen que la literatura es una epistemología, ¿no? Una ciencia del conocimiento, pero es un conocimiento que nunca llega a término, porque no se puede demostrar lo que escribimos, ¿no? Entonces creo que cuando decís eso, yo lo que me quedo es diciendo, bueno, ¿cuántas preguntas me he hecho y qué mal sé contestarme? Ok. ¿Cuántas preguntas me he hecho y qué mal sé contestarme? Pero ese es el motor, ¿no es cierto?, de tu escritura. La cantidad de preguntas que te vas haciendo y que te van inspirando a investigar y a escribir más y más y más. Tengo la sensación de que sos muy curiosa y que sos una máquina de hacerte preguntas, Pero ¿no? yo creo que toda literatura es eso, si no haríamos biología o ciencia o, ¿no? O informática, o hay cosas que uno se pregunta y tiene respuesta. 2 más 2 4 sí, 2 más 2 4. Pero el 2 más 2 4 de la literatura no existe. O Ujú, sea, la literatura es como un constructo, digamos, que se establece frente a la realidad y es una manera de preguntar aquello que no entendemos y de organizar aquello que es un caos. No, yo creo que la literatura tiene que ver con eso, con la posibilidad de que no sé, la vida, que es esta cosa tan compleja, de pronto tenga unos baremos, no esté acotada, tengo un principio y tengo un final, tengo unas preguntas racionales. ¿No? ¿Eso la convierte en algo ordenado? No, la convierte en algo más comprensible, quizá, ¿no? Creo que la literatura es eso, es una pregunta, ujú, siempre lo es, ¿no? Que la ciencia no, esa es la diferencia. ujú. Y hay libros que se preguntan más y libros que se preguntan menos, pero este libro en particular, del que estamos hablando hoy, de tres maneras de decir adiós, es un libro lleno de preguntas, ¿no? De preguntas retóricas y de Si invitaciones. preguntas interrogativas, ¿no? Sí, está lleno de preguntas. Sí. Está lleno de preguntas. Ahora que lo estaba repasando, porque lo he leído varias veces, me di cuenta de cuántas preguntas hay y qué preguntas tan interesantes. Obviamente son preguntas que no tienen respuestas fáciles o que ni siquiera tienen todavía, porque son una invitación a la reflexión. Me imagino que esta ha sido la intención, ¿no? De abrir, empezar a pensar sobre ciertas cosas que todavía no están resueltas. Sí, yo cuando lo escribí no me di cuenta que estaba lleno de interrogativas directamente. ¿De veras? Ah. Sí, no es una cosa que lo que no habla muy bien de mí como escritora, ¿no? Porque la verdad que no lo tenía en la cabeza. Pero a medida, o sea, el segundo personaje, básicamente, que es una mujer de mi edad, está en una edad donde las preguntas se multiplican, porque uno ha hecho un montón de cosas y esas cosas que ha hecho piensa que son respuestas razonables a los problemas que ha tenido.
¿no? Y a medida que vas creciendo te das cuenta que podría haber sido esa respuesta o cualquier otra. ¿Y Ujú, qué pasaría si yo hubiera decidido otra cosa o me hubiera preguntado otra cosa? O hice bien, esa es la gran pregunta. ¿Hice bien lo que hice? ¿Era eso lo que tenía que hacer? ¿No? ¿Era eso lo que podía hacer? ¿No? Entonces me parece que sobre todo el segundo cuento es un cuento donde la interrogación, o sea, a medida que la vida avanza, al contrario de lo que deberíamos pensar, que las preguntas son cuando uno es más joven y las respuestas son cuando uno es mayor. Yo creo que las respuestas son cuando uno es joven y es bastante tonto y piensa que las cosas se pueden afirmar, y las preguntas aparecen cuando uno va sofisticando su pensamiento y se da cuenta que varias respuestas son buenas para un mismo problema. ¿No? ujú, Entonces, eso es muy, no sé cómo decirlo, es muy paradójico quizá, ¿no? Es muy paradójico aceptar que esto y lo contrario están bien al mismo tiempo. Y quizá eso es la base de la comprensión también, el entender que no es lo que yo digo lo que es correcto, sino lo que nos vamos diciendo entre todos, ¿no? ujú. Entiendo. Y sí, es como que hay preguntas que realmente te ponen, lo que vos decís, muestran la contradicción de la vida y de que hay momentos en que uno piensa una cosa y otros en que piensa otra y que la experiencia te va justamente haciendo modificar todas estas certezas que uno creía que tenía y se vuelven cada vez más cosas que, ¿no? Que nos generan duda o inquietud o reflexión. Creo que cada vez que reflexionamos sobre un tema, van apareciendo preguntas nuevas, ¿no? Necesariamente. Y si reflexionamos sobre nuestra experiencia, lo mismo pasa. Pero yo tengo una pregunta. Cuando estaba escribiendo la reseña de tu libro, Perdóname que una cosa de que lo que dijiste que me interesa, que la palabra reflexionar sería como volver a flexionarse sobre. O sea, como volver a arrodillarse sobre un problema y volver a mirarlo. tenés razón, Reflexionar es volver a un punto, volver volver a flexionarse sobre ese punto, ¿no? flexionarse sobre eso, ¿no? Eso es Claro, reflexionar. O sea que siempre hay un elemento de repetición que supone un error previo, porque si no, no reflexionaríamos. Si hubiéramos acertado, ¿para qué vamos a reflexionar? Reflexionamos porque tenemos duda de lo que hemos dicho. ¿Será así? Entonces reflexionamos. claro, porque nos flexionamos de nuevo a mirar, a observar Claro. el fenómeno, el problema, la pregunta, ¿no? Y Sí, como si nos arrodilláramos sobre algo que queremos ver más de cerca, algo así. Es bonita la idea esa, no lo había pensado nunca. Qué interesante. Bueno, hay muchas referencias etimológicas, ¿no? Yo sé que a Sí, vos eso te gusta mucho, te interesa mucho la etimología de las palabras y lo que esas palabras traen. Y me parece que tuve una sensación ahora en la relectura de que hay algo en bucle que sucede en el libro y que tiene que ver con estas preguntas y con atravesar por ciertas experiencias y luego desde otros ángulos, pero por experiencias similares y volver a preguntarse cosas, ¿no? No sé si eso fue así planeado, pero fue mi sensación esta vez, que es como la tercera o cuarta que lo leo. uy, madre mía, qué horror. Yo creo que la idea del bucle es una idea importante en nuestra evolución y crecimiento, ¿no? O sea, no sé hasta si el bucle, si a mí me gusta la espiral logarítmica como figura, pero el bucle tiene algo de esto, ¿no? De algo que vuelve a pasar. Entonces, la verdad que este libro reflexiona centralmente sobre el amor en las edades, Ujú, cómo es el amor en distintas edades y qué le damos y qué le pedimos y cómo podemos avanzar o cómo no podemos avanzar. Y es un amor siempre relacionado con lo social. No son amores así románticos individuales, sino que todos están encarnados en cierto momento social, ¿no? ¿Cómo podemos querer cuando lo que está pasando es tal cosa? O sea, no es lo mismo enamorarse en una guerra que enamorarse en un crucero. El mm, amor será el amor, pero el amor es distinto según lo que pase afuera, ¿no? Yo creo que el libro sí se pregunta en bucle sobre todo sobre la historia de las mujeres, ¿no? Que hay muchos hombres en el texto. Lo que se pregunta más es sobre cómo respondemos las mujeres con nuestras especificidades, como tener hijos, bueno, todo esto,
dependencia con el hombre, no dependencia, sin dependencia, bueno, todo lo que nos constituye, ¿qué hacemos en cada edad y cuál sería la mejor? Eso es lo que yo me pregunto en este momento, ¿cuál sería la mejor? O sea, la sociedad se dedica a decirnos que a partir de los 50 años las mujeres debemos ser tachadas, así, o sea, justamente coincide con la menopausia. O sea, coincide con el momento que las mujeres dejamos de ser reproductivas como si fuéramos vacas. Justo en ese momento la sociedad empieza a decir que ya no existimos, ¿no? Entonces quizá tenemos que hacernos muchas preguntas para poder desmontar eso. Ujú. Y este libro se hace muchas de esas. Si lo llevamos al tema de la inmigración, que el libro tiene mucho que ver con esto, la imaginación es un hecho, la inmigración es un hecho inaugural, ¿no? Tiene algo de esto me pasa ahora por primera vez. Ujú. Cualquier persona que se haya ido de un país sabe que el día que llega a otro país se convierte en Adán o en Eva, ¿no? Empieza a descubrir aquello que en general no es un paraíso, ¿no? Entonces empezamos a descubrir eh, y a pensar si hicimos bien. Hicimos bien en hacer esto, yo creo que todo el tiempo ese es el pensamiento típico del emigrante. Hice bien en dejar a mi madre que después murió, no sé qué, hice bien. Yo creo que los personajes o sea, que eso marca, le da más fuerza si vos pensás, los tres personajes están fuera de lugar, están desplazados. O sea, que a mí sí me interesa que estén fuera y que hayan creído que estaban en el paraíso en algún momento, pero se han dado cuenta que no era el paraíso. Y otra de las preguntas son, a ver si te lo digo bien ahora, porque la verdad que es complicado. Es, yo reacciono como mujer de acuerdo con mi cultura, reacciono como puedo reaccionar. O sea, es muy difícil que mi madre hubiera agarrado una moto y se hubiera ido de viaje con un amante senegalés. Puede ser, ojalá lo hubiera hecho bien por ella, pero no lo hizo, porque su generación en realidad no la preparaba para este tipo de decisiones. Entonces, si vemos al primer personaje, es una mujer que ha vivido un amor romántico. Está enamorada de un tipo, la viuda, su marido es bastante cabrón. Y ella está enamorada de ese tipo y sigue enamorada, porque la generación esa permitió llegar hasta ahí. O sea, soy independiente, pero dejo al hombre que haga cosas que yo misma no hago, no me permito hacer. Esa es mi generación. Entonces, el paso del tiempo te dice, no, no, yo también me lo permito, pero esto lo tengo que pelear, mientras que para él se le daba por hecho, ça va de soi, dirían los franceses, ¿no? Para mí va a ser una toma de conciencia y un avance del pensamiento, ¿no? Que es más difícil. Ella, ¿cómo va a ver como equivocación a alguien que es un héroe? Es imposible. El tipo está investido, ¿no? De todo aquello que también su generación le da. Porque quizá hoy en día no lo veríamos igual, pero en los años 90 sí lo veías así. O sea, él es un héroe, entonces ella es muy frágil frente a un héroe, porque a un héroe no se lo puede tocar. Entonces lo que pregunta ese cuento es, ¿qué es un héroe? Mi generación hubiera contestado, un héroe es un tipo que ha dado su vida por los ideales sociales. Y el cuento se pregunta, ¿eso es un héroe o quizá es una heroína Paula o es un héroe el hombre negro o es una heroína ella o quién? Es una pregunta como muy incómoda para mi generación. ¿Está bien? ¿Está bien que se haga esto? ¿Podemos hablar mal de Mandela, por ejemplo, porque dejó a su mujer no sé cuántos años, o lo privado y lo público? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué pasó con Marx, que tuvo un hijo con la criada y abandonó al hijo? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, son preguntas que son de ahora. Mm. Entonces, al escribir el cuento, yo lo que hago es preguntar desde el presente al pasado. ¿Estuvo bien? No lo sé, Mm. Nora, no sé si estuvo bien, sinceramente. Y eso es, yo me preguntaba mucho, ahora en esta relectura me acordé de cuánto aparece, se flirtea con la Odisea, ¿no? Ah, Con Ulises y con los otros personajes, Telémaco, bueno, con Penélope, que es lo que está muy presente durante todo el libro. Y ahora que estás hablando sobre el héroe, sobre qué es un héroe y sobre qué puede hacer un héroe, y tengo muy presente la Odisea porque la estoy releyendo.
Me doy cuenta que con Ulises pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Es el héroe que retorna, pero que también se toma sus Que licencias. se fue 10 años, Claro, ¿no? y no estuvo en celibato precisamente, ¿no? Eso No, se iba tirando a todas las mujeres, claro. ¿no? Mientras la otra pobre bordaba y mantenía. Hay que ver si bordaba Penélope de verdad, ¿eh? Supuestamente tejía el manto para el suegro, pero bueno, quién sabe, ¿no? Sí, quién sabe lo que hacía Penélope en serio, ¿no? Eso. Quería preguntarte si eso es o por qué aparece, está tan presente la Odisea a través de todo esto, de todos, está en los tres relatos, ¿no? Aparece siempre citada. Sí, ¿Cómo es sí, esta relación? yo creo que todo libro se estructura sobre una tradición de libros. O sea, uno no escribe un libro como si fuera una seta que aparece en la mitad del bosque, ¿no? Y no tiene nada que ver con nada. Bueno, las setas también tienen que ver con muchas cosas, pero no es un hecho aislado el libro. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería el libro que sostiene en general mi literatura? Y para mí es la primera novela que se escribe sobre el viaje, que es la Odisea, ¿no? Que es un libro como todos los libros de los griegos, como con muchas ideas al mismo tiempo. O sea, ¿es bueno el Odiseo? No lo es, no lo sabemos tan claro. Entonces, eso por un lado, o sea que hay una especie de sordina que se repite a lo largo de todo el texto, que es un viaje y que es un héroe y a dónde llegamos cuando viajamos, Ujú, ¿no? Y este viaje es el símbolo de la vida, que es el gran viaje que hacemos. El gran viaje no es dar la vuelta al mundo, sino vivir y morir. Es un viaje mucho más importante, ¿no? Aunque no le demos tanto glamour, la verdad que es más importante. Entonces, en este viaje se van estableciendo distintos elementos. Uno de ellos es la familia, porque la Odisea es una historia de familia, básicamente, entre un padre, una madre y un hijo. Entonces, yo a esta historia le voy dando vueltas hasta convertirla en una historia donde el héroe es el joven, ni la madre ni el padre, el joven, que es el que se salva al final, y no el chico, sino la chica. ¿No? Entonces yo lo que voy haciendo es dándole vuelta al mito hasta que el mito se convierta en algo que yo creo que los que tienen el futuro no somos nosotros, son los jóvenes. Y entonces la aventura es la de ellos lo que tienen que empezar, no es Odiseo, es Telémaco, que es un personaje que dentro de la Odisea es un personaje muy secundario. ¿No? Entonces, si bien está bien el respeto de los ancestros, que yo creo que sirve para muchas cosas, lo importante es que los ancestros seamos conscientes de que tenemos que dejar un mundo potable para los descendientes, ujú. ¿no? El descendiente sería en este caso la chica, Adina. Bueno, Esa es mi Penélope, mi Telémaca. tele- claro, tal cual. Clara, cuando estaba escribiendo la reseña de tu libro, dije tres maneras de decir adiós de Claro Obligado. Y digo, ¿está Mm. diciendo adiós Claro Obligado? ¿A qué cosas No, le dice adiós? ¿Qué es? no, ¿Cuál es sí, esa luz sí, yo lo clara escribí y y digo, esa me estaré muriendo, estoy haciendo el final de mi... No, no, es un título que me gustaba, me parece un título bastante romántico y lo pensé antes de pensar el libro, o sea, el título lo tenía antes de tener los cuentos. Y entonces hablando con mi editor, me dice, ¿qué estás escribiendo? Bueno, un libro con tres cuentos, bla, 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 yo lo tenía más o menos claro. ¿Y cómo se va a llamar? Y se me ocurrió en el acto ahí, tres maneras de decir adiós. Digo, qué Ajá, bonito el título, lo voy a mantener. Y eso me sirvió para armar tres cuentos con despedidas al final. O sea que el título es previo a las historias y no quiere decir nada con respecto a mí misma, porque tampoco el personaje de ella, que se parece mucho a mí, está diciendo adiós a un libro que está escribiendo, que es ok. distinto. Ella lo que está despidiendo es de los personajes, Sí, eso ¿no? lo decís en algún momento, ¿no? Esto de hasta qué punto, eso es muy interesante, hay una interrelación entre la autora y los personajes y cómo uno determina al otro y viceversa, de alguna forma. Esta interacción es como muy linda. Y cuánto cuesta decir adiós a un personaje que uno ha querido, ¿no? Que ha Que engendrado. le has dado vida realmente, ¿no? El personaje ha pasado por tu cuerpo a través de tus células, ¿no? Por ahí ha ido el personaje. Ujú. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil decir adiós. Entonces el drama de ella tiene todo en ese momento. Tiene una buena relación con la hija, tiene el amor, va a hacer un viaje, se va a casar. Está todo bien,
pero tiene que despedirse de sus personajes y eso la mata de pena. Ujú. Y vos acabas de decir algo, eh, dijiste que Emma, encima Emma, se parece mucho a vos. Emma c'est moi, es un guiño a Flaubert. A mí me gusta muchísimo Flaubert y te digo que Flaubert nunca dijo Madame Bovary soy yo. Lo que sí dijo es yo odio Madame Bovary. O sea, no existe en el texto, como no existe en el Quijote ladran Sancho, no existe esa frase. Es una frase que la tradición le ha puesto al libro y no el libro a la tradición. Sí, a mí Madame Bovary es un libro como lo Odisea que me ha acompañado mucho y me ha hecho pensar mucho. Cómo Flaubert ve a la mujer, qué es lo que pasa con Emma Bovary. Y yo pienso que Emma Bovary es una especie de Don Quijote, pero como es femenina, como es una mujer, es castigada. Es la mujer que enloquece porque lee, igual que el Quijote, le pasa lo mismo. Y es la mujer que apuesta por el amor y como apuesta por el amor también es castigada, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Esa historia solo se puede contar si la cuenta un hombre, como la cuenta Flaubert. O sea, el amor está totalmente ligado a las posibilidades sociales, que es un poco lo que pasa en mi libro. Claro, sí, sí. Ujú. Em, ok, si me permitís, voy a retomar una parte que me pareció interesante en la página 38. Bueno, toda esta historia del fantasma, la relación de la protagonista con su hombre muerto, me pareció súper interesante. Y esto es como darle una dimensión totalmente distinta a lo fantasmal, a los fantasmas, al fantasma, ¿no? Ya no es un Heimlich, ¿no? Lo amenazante y lo que Siniestro, sí. genera miedo, sino todo lo contrario. Has hecho una, como decir, has inaugurado una forma totalmente distinta de acercarse a los fantasmas, como alguien que acompaña, que consuela, que puede estar ahí rellenando los huecos de la soledad, de la ausencia, ¿no? Ahí donde dice, no temo a los fantasmas, ¿cómo van a asustarme si vivo contigo? Me parece que es la parte cumbre de todo eso. ¿Cómo se te ocurrió? De dónde salió esta idea? Buena, brillante iluminación. No, yo creo en los fantasmas, a mí me acompañan los fantasmas y creo que a todos nos acompañan. O sea, lo que fuimos de chicos, aquel primer amor, ¿no? O sea, tantas cosas que hemos vivido que son importantes para nosotros. El país perdido es un fantasma que está siempre ahí. Ciertas músicas, ¿no? Son fantasmas. Están con nosotros, a mis padres, pero eso no es una tragedia, eso es una condición vital. O sea, cualquier cosa que yo imagine está viva de alguna forma, está viva en mi imaginación, ¿no? Con lo cual yo creo en los fantasmas, creo que están conmigo, que yo no sería quien soy si mis fantasmas no me habitaran de alguna manera, ¿no? Entonces, eso por un lado, que a mí el fantasma no me da miedo y me parece, sobre todo los que vivimos lejos, como una forma lícita de la despedida. O sea, cuando muere alguien que nosotros queremos mucho, nuestros padres o quien sea, y estamos lejos, de alguna forma viene a despedirse, eso lo sabe cualquiera que lo haya vivido, ¿no? Entonces, ¿quién ha venido? Ha venido un fantasma, pero nos consuela ese fantasma, no es malo, es bueno, es un fantasma que somos nosotros mismos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que me preocupaba a mí muchísimo es cómo contar la violencia. A mí esto es un tema que ahora, mañana voy a hablar sobre esto también, o sea, cómo contamos el dolor de los demás. Ujú, ¿No? Entonces, yo había vivido en este pueblo bastante tiempo, estos viejos me habían contado esa historia. Yo soy consciente de lo que puede ser el dolor por el tema de la política, de los presos, porque lo he vivido, sé lo que significa. Y por otro lado me lo dijeron. Entonces digo, me han hecho portadora de algo sabiendo que soy escritora. Entonces, de alguna manera querían que yo lo contara. ¿Qué manera? No sé, quizás no racional. Si ellos me lo contaron, es para que sea contado, pero yo no sabía por dónde. Y de pronto se me ocurrió la idea del fantasma, se me ocurrió. O sea, que esta mujer, así como ve al marido, que eso sí lo biológico, porque es el muerto querido, tiene un poder y ese poder le permite ver los fantasmas de todo el mundo. No solo los suyos, sino aquellos fantasmas que siguen vivos porque no han sido enterrados. ¿No? Entonces, es como, eso se me ocurrió de pronto, ¿no? Cuando se me ocurrió, digo, soy un genio, esto es maravilloso. Pero eso me llevó Sí, el cuento. Es neuronal,
O sea que cuando uno está escribiendo, eso se los digo si escriben, ¿no? O sea, empieza a pensar, 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 de pronto aparece una solución que ni siquiera es nuestra. Es una solución que la lógica del texto está llamando, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho una relación entre los desaparecidos en Argentina, el tema de la memoria en Argentina, el tema de la memoria en España, porque España es un país que no ha hecho absolutamente nada. Entonces, para un argentino es bastante impresionante, ¿no? Y cuando uno además se convierte en receptáculo de estas historias, porque la gente te las cuenta, viene y te dice, a mí me pasó, nunca lo conté. Una mujer que yo entrevisté que había estado en un tren que iba a Mauthausen, al campo nazi. Fui a Asturias, la entrevisté, y una viejita de 80 años, y esta mujer estuvo hablando conmigo toda la noche, llorando toda la noche, no lo había contado nunca. Entonces a mí estas cosas me estremecen, ¿no? Y me parece que como escritora tengo una cierta obligación de reproducir, pero ¿cómo lo reproduzco? La pregunta es cómo. La pregunta de un escritor siempre es cómo cuento esta historia. Entonces yo no me puedo apropiar del dolor ajeno, sino que tengo que trabajar literariamente, ¿no? Y lo que ese texto dice es una guerra son todas las guerras, una violencia son todas las violencias. Es lo mismo lo que pasa aquí, que lo que pasa allí, que lo que le pasa al chico africano. La violencia es siempre la violencia. Y la violencia desencadena la violencia sobre el inocente. Además, eso es lo que dice el cuento. Y me gusta mucho, que eso sí lo tenía en la cabeza, es el final con las Olimpiadas. O sea, aquel éxito de los griegos está manchado de sangre también. O sea, como todo esto que vamos creando de los héroes, de las guerras, termina matando un niño, bueno, que lo estamos viendo, matando niños en determinados lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice el cuento al final. Es un cuento muy duro, ¿no? Muy, muy duro. Ujú. No pretendía no serlo, ¿eh? El niño es, por un lado, en el plano de la realidad, el niño lo matan los cazadores. Ya. ¿No? Y toda esta violencia que ha habido en el pueblo, que no ha sido gestionada bien, termina en un hecho de aún más violencia. Eso es un plano. Pero en otro plano, al niño se lo lleva su padre. El niño accede al mito. Mm, Eso mm. también Se lo tengo. convierte en ese sentido en un héroe también. Porque además dice ella que lo ve y ve cómo se lleva al niño. Y ella dice, no, no, pero se lo dice al marido. Claro. No dice porque el chico esté muerto, se lo dice al marido. Y recién en el segundo cuento ella va a reconocer que lo mataron los cazadores, que fue un accidente. Porque ella en ese momento se está manejando en el nivel del mito todavía. Qué complicado, ¿no? Qué maravilloso. No sé, Claro, a mí, sí, decime. además de lo, ¿cómo decir? De lo propio de cada historia, es llamativo lo que haces con las estructuras, ¿no? Bueno, ya quienes te conocemos sabemos que te gusta jugar mucho con las estructuras y romper sobre todo las leyes y las estructuras que para eso están hechas, ¿no? Pero mi sensación acá es que, no sé, mi pregunta es si estás cuestionando los elementos o las leyes o las cosas preestablecidas sobre la narrativa, porque aparece el espacio, el tiempo, aparecen como modificados, como que hay mucho juego, hay historias que se repiten, hay elementos que aparecen en distintos tiempos, en distintas circunstancias. Está también el yo narrativo que se cuestiona, ¿no? Que se pregunta sobre esto, y la misma estructura de las historias, que sobre la primera quizá no tanto, pero sobre el final empiezan a ser, la segunda y la tercera ya son más fragmentarias, o fue mi sensación. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Hay un intento como de cuestionar las estructuras? ¿O con qué jugabas? Bueno, yo siempre las cuestiono. A mí me parece que escribir es un hecho lingüístico, no consiste en contar historias, sino que consiste en contarlas de otra manera, porque las historias están todas contadas, con eso estaremos de acuerdo. Todas las historias se han contado de alguna manera. Y me parece que la tarea del escritor o su obligación es modificar el lenguaje y modificar la estructura de manera que esto sea contado como por primera vez, ¿no? Entonces, si yo cuento, por ejemplo, una historia, esta historia, en un plano realista, te diría que esta historia está traicionándose a sí misma, porque es una historia de la modernidad y yo la cuento con una estructura propia del siglo XIX. Entonces, ¿qué quiere decir que yo cuente con una estructura del siglo XIX? Quiere decir
que yo no estoy aceptando la presentización de lo que pasa. O sea, para que una historia sea presente, tiene que ser contada de otra manera. Por eso yo puedo tomar la Odisea y usarla, pero si solamente reproduzco la Odisea o le doy una vueltita a la historia, lo que estoy haciendo es un hecho de melancolía y no una pregunta sobre qué es la violencia, que es una pregunta que yo quiero instaurar en el presente. ¿Se entiende lo que digo? Hay un libro que ha salido ahora que es sobre la guerra civil, que no lo he leído, pero es la guerra civil contada como si fuera realismo mágico. Mi primera pregunta que me hago es ¿por qué realismo mágico? ¿Qué hay en común entre la guerra civil y el realismo mágico? Si quiere ser un tema más actual, ¿por qué el realismo mágico que tiene 70 años casi? ¿No es un poco viejuno hacer eso? ¿Lo está haciendo porque es una operación comercial o lo está haciendo porque hay alguna relación entre aquellas dictaduras de la generación del boom y la dictadura franquista? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿No? Ujú. Esta sería mi pregunta frente a cualquier cosa que leo. O sea, ¿por qué está contada de esta manera? O sea, si leemos a John Foss, al premio Nobel, las historias de John Foss parecen de Caperucita Roja en algún punto. Son historias populares, pero ¿cómo cuenta? Es Mm. alucinante cómo cuenta. Entonces el tipo mantiene el aire de la tradición, pero dice, esto es presente. ¿Cómo lo dice? Con una estructura totalmente nueva. Otra manera de contar. Tiempo y espacio se superponen, con lo cual entramos en una física cuántica, entramos en otra, entramos en la modernidad. Y yo creo que la modernidad es una obligación del escritor, la búsqueda para adelante. No reproducir viejas estructuras que más o menos son fáciles. No escribir un cuento como Cortázar. Eso ya está escrito, está dicho, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde vamos? O sea que sí, que me lo planteo todo el tiempo. Y entonces sigo dándole vuelta a la estructura. Pienso que un mundo fragmentario debe ser contado de una manera rota. Claro. Entonces, todo el tiempo estoy buscando maneras de romper la estructura tradicional, ¿no? Porque si no es una estructura rota, me parece, si yo hago algo tradicional, feliz y demás, me parece que estoy traicionando lo que yo pienso sobre el mundo actual. Lo que yo pienso, estoy hablando de mí misma, ¿eh? Entonces, para mí la estructura es el corazón de la escritura. Ujú. Y creo que la forma en que experimentamos el mundo de ahora, el mundo real, es totalmente fragmentaria y cada vez más eso lo hace la tecnología, ¿no? Aplicada a la comunicación, a la información. Es como que son todos pedacitos y son flashes casi, ¿no? Los fragmentos Sí. son como cada vez más pequeñitos, ¿no? Primero, que yo le impedí leer como lector tradicional. Lo siento por él, pero no ha podido hacerlo, ¿no? En esa lectura hay una incomodidad. En esa incomodidad siempre hay una pregunta. En esa pregunta hay una reflexión. Con eso me alcanza. O sea, yo Vale. pienso que los lectores son inteligentes, no pienso que sean tontos. O sea, que si bien no es necesario, o sea, no es obligatorio que un lector tenga conocimiento de teoría literaria, si tiene una sensibilidad mínima, se da cuenta de que hay algo que no encaja bien. No, 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 yo escribo así porque pienso así, ¿no? Y cuando estoy escribiendo algo, me fijo mucho de hacerlo así. En todo caso, tampoco estoy descubriendo la pólvora. Por ejemplo, Walter Benjamin, que lo vamos a ver este curso justamente, fragmenta ya. Dice, parte de la modernidad es el fragmento. ¿Por qué? Porque el fragmento, que esto sí que lo pienso también, es aquel silencio que permite que el lector dialogue conmigo. Si hay algo que me importa a mí es que el lector pueda entrar y preguntarse lo mismo que yo me pregunto. O decir, qué cabrona, no tienen razón, pero yo le dejo un espacio físico, un fragmento. Hay un momento de silencio donde el lector puede decir que no está de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque yo pretendo hacer un texto que yo llamaría democrático, en el sentido de diálogo con el lector. No le pido al lector que piense como yo, ¿eh? Le pido que se inquiete como yo, que es distinto. ¿No? Y te digo, viendo mis lectores, mis libros no son difíciles. Son raros, pero no son difíciles. O sea, las historias están contadas. Esto es una mujer que se le murió el marido y que no sé qué, se le aparece el fantasma. Eso no es tan raro. Ya se contó, No. Doña Flor y sus dos maridos, ya está contado. Yo he hablado mucho de mis padres y muy mal. O sea, a mí no me importa nada contar mi historia familiar, nada. Puedo ser sincera con ella. Sin embargo, nunca jamás me había metido con mi historia de mi familia.
la familia que yo creé, y con mis propias contradicciones como madre y como abuela, porque las abuelitas tenemos que ser encantadoras, y yo no soy una abuelita encantadora. Entonces, ese cuento a mí me costó muchísimo escribirlo, porque tiene una dosis de sinceridad muy importante, que yo pensaba que mis hijas iban a cabrear, cosa que pasó también. O sea, bueno, así es la vida, acostumbradas. No se puede tener una madre famosa y que te trate siempre bien, no puede ser. ¿No? Entonces, me pidió un ejercicio de sinceridad altísimo. ¿No? O sea, si bien está disfrazado, mis hijas no son mis hijas, o sea, todo es otra cosa, ni mi pareja mi pareja, ese libro tiene una vibración que cualquiera que me conozca reconoce, ¿no? Entonces, es la primera vez que yo me meto así con el tema, pero también pensé que las mujeres de mi generación tenemos que hacer esto. O sea, basta de cumplir con los roles que nos han pedido, seamos nosotras mismas. ¿No? Ujú. Entonces, esta es mi manera de ser yo misma. Entonces, empieza técnicamente con una pregunta que es, ¿quién soy yo y cómo me puedo contar? Claro. ¿Entendés? O sea, es técnico eso. En primera, en tercera, ¿qué hago? ¿Qué digo? En segunda. Eso es técnica, pero es una pregunta psicológica de una generación, en realidad, que se reproduce en una manera de contarlo. Y entonces, ¿cómo se cuenta? En segunda, yo me miro a mí misma, me veo vivir, porque tengo una edad como para verme vivir. Ujú. Sí, es un Muy cuento bien. raro ese, ¿no? Eso Y es no la pasa nada segunda, nunca. ¿no? La segunda es el reflejo, el espejo, lo que el espejo te dice de alguna forma, lo que te contesta, ese Sí, diálogo. lo que uno se pregunta y se contesta mal, ¿no? Siempre se contesta mal. Y me parece que la obligación del escritor es buscar la verdad dentro de lo que es el arte, ¿no? Entonces, esa es mi obligación. Si bien somos lo que comemos y también somos lo que leemos, que hay lecturas que piden compañía y que piden estas. Aquí nos estamos encontrando para discutir un libro que es complejo. Esta es una forma de leer acompañados, ¿no? Entonces, me parece que hay libros que lo piden. Entonces, bueno, está bien, son distintas cosas. Segundo cuento, tan lleno el corazón de alegría. Iba a escribir yo, pero es demasiado próximo. Un yo que ya no soy yo, porque el tiempo pasa y todo lo confunde, altera los pronombres y las biografías. El yo que fui no es el que soy. Mejor alejarme, cambiar de persona. Los regalos de la morfología. Yo, tú, ella. Lo que va entre un yo y un ella es aprender a mirarme. Yo creo que siempre en este libro termina con la palabra, creo que esperanza. A mí me parece que si no somos esperanzados con respecto a las generaciones siguientes y no trabajamos la cultura como si fuera un don para ellos, es que estamos perdidos. Ahí sí estamos perdidos. Y seríamos responsables de estar perdidos también. Mi responsabilidad como escritora es hacerlo lo mejor que pueda. Yo no soy una persona que trabaja de escritora, yo soy una escritora, que es distinto. No, Ujú. no es mi trabajo. Yo no tengo una editorial que me obliga. Yo me he ido de esos editoriales. Yo empecé en Planeta y en Seis Barral y me fui de las dos. ¿Por qué me fui? Porque yo no quiero eso. Yo lo que quiero es investigar con la literatura. Ese es mi camino. Y eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces, bueno, ya está. Ese es mi punto de vista. Si bien somos lo que comemos, somos lo que leemos. Y mi obligación como intelectual es darle a la gente el mejor libro que yo pueda. Entonces, yo voy por Acabas ese de, camino. acabas de decir una palabra clave, ¿no es cierto?, en este libro, la esperanza. Entonces, quería preguntarte si quieres contar y aclarar por qué este libro no es una distopía, por qué es una ucronía y qué tiene que ver la esperanza con todo esto. Sí, la idea era como, primero, con respecto a lo que hablábamos recién, es impedirle al lector que lo leyera como una novela. Si yo ponía otro texto de corte un poco más realista, que ninguno de los tres es realista, pero si fuera un poco más realista, rápidamente se cerraba como tres momentos de una novela. En cambio, si yo lo mando dentro de 20 años y está escrito en una ciudad inexistente, es mucho más difícil. Es una ucronía en el sentido que da por hecho que hay un hecho de la historia que no fue como fue, que es que Rusia perdió la guerra de Ucrania. Lo más normal sería que Ucrania perdiera la guerra con Rusia. Entonces, hay algo que falla y en esa falla yo invento una historia. ¿Cuál es la historia? La historia es una historia que sería como la historia de Madrid. Alguien ha matado todos los árboles, trata mal a los niños emigrantes, o sea, paga vientres de alquiler, o sea, no estoy diciendo nada que no esté pasando estrictamente. Lo que pasa es que la manera de contarlo parece una distopía. En este mundo pasa algo totalmente normal, es que una chica a los 19 años, entre el chico malo y el chico bueno, elige siempre el chico malo.
O sea que volvemos a lo que hizo la primera, lo que hizo la abuela. O sea que volvemos a equivocarnos en el plano del amor. Eso fue otro momento que yo consideré de genio personal. O sea, una con los fantasmas del primer cuento y el segundo es cuando Ian pasa de una historia a otra. Digo, esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque no hay Cristo que pueda decir esto es esto, ¿no? Porque Claro. la historia la puede haber escrito la primera mujer, ¿no? Incluso cuando está ahí puede imaginar su futuro, puede haberla escrito la vieja, porque hay un momento que dice a mí se me vuela la cabeza y la cabeza aparece, Aparece volada, él aparece solo la aparece cabeza. volada, y lo puede haber escrito Adina, que está siendo escritora. Entonces, mi idea es que las historias las puede contar cualquiera. Cualquiera que se acerque a una historia es capaz de contarla. Me encanta. Una esencia en Jan, ¿no? Que es como propia y que se siente, ¿no? Como esa presencia en distintos Jan momentos. es un personaje, entonces como tal no tiene las leyes de la lógica, ¿no? Podría ser que la vieja mientras escribe fantasea con Jan, ¿no? O que Adina fantasea con Jan. Fantasea y dice, este sigue siendo el que era en la historia de mi abuela. Claro. Sí, porque, bueno, Adina dice de alguna manera que esto es él es producto tuyo, de alguna forma, ¿no? Mm. Sí, es producto, pero es que en la realidad, Jan es verdadero. Ahí en la presentación del Cervantes dice, yo seguí viviendo, tengo un hijo, tengo una mujer, tengo 40 años, pero Ujú. sigo los libros, sigo siendo una persona sobre la que se pregunta algo siempre. Es curioso, ¿no? Pero también yo hablaba del duelo habitual de las mujeres a los 40 años, que es la edad en la que te separas en líneas generales. Es cuando uno ya ha criado sus hijos y ya dice, no, este tipo no, esto no va ni a cuadritos, ¿no? Entonces es una edad en la que hay cambios en las mujeres muy fuertes. ¿No? Entonces que lo puse justamente a esa edad, 30 y pico, casi 40, con un niño que ya es un poco grande. Entonces, en ese sentido, el libro representa las tres edades. La primera edad que es la de la pérdida de las primeras parejas, del amor romántico. La segunda edad, que es la recuperación del romanticismo cuando uno es mayor de otra manera. Y la tercera, que es la bobada juvenil. Hay algo muy interesante que haces, me parece, con esta naturalización, con que el fantasma sea alguien que está ahí y que es un fantasma amigable, ¿no? Y que es un fantasma que acompaña. Lo que haces, bueno, yo no puedo evitar ser psicóloga a la hora de leer el libro, ¿no? Lo que haces es construir Mm. un recurso positivo, que es algo que en la psicoterapia usamos muchísimo. Es todo lo que hemos amado, lo que nos despierta. Pensamientos y emociones positivas, lo recuperamos como un recurso para ayudarnos en el presente. De alguna manera vos estás haciendo eso a través del libro. Ese fantasma es un recurso porque la acompaña, porque la hace sentir bien, porque no es algo, porque de Está, alguna manera está. le mitiga la pérdida, ¿no es cierto? Y creo que enseñás a hacerlo a través del libro. No sé si lo has pensado de esa manera, quizá no, pero No, sí, es sí, lo como pensé. es un manual de Lo pensé resiliencia. como dos cosas que me parecían importantes. Una es la idea del fantasma amigable, es un desaparecido. Yo soy argentina, o sea, no es una casualidad que me dé por un desaparecido. Entonces, es alguien que no se ha podido despedir y tiene ahí este espacio para poder despedirse. O sea que la fantasía, por otro lado, yo creo que los fantasmas son verdad, existen. Existen con otra corporeidad, o sea, no está vivo, pero algo que yo imagino existe, existe en mi imaginación. Y esa existencia hace que yo pueda tanto enfadarme con él como agradecerle, o sea, como hacer algo que no puedo hacer con esa persona porque murió. Y a veces podemos hacer más que cuando la persona vive. ¿No? O sea, que podemos expresar más nuestros sentimientos que cuando esa persona estaba viva, ¿no? Entonces, no sé, la vida es muy misteriosa, ¿no? O sea, quedan en nuestra cabeza, están en nuestra cabeza, soñamos con ellos, cuando soñamos existen, claro que existen, de otra manera. Es como Internalizados. aceptar las leyes de la ficción, es decir, la ficción es un fingimiento, evidentemente, pero es un fingimiento que existe, no es que no exista. Clara, ¿querés contar algo más sobre ese maravilloso libro sobre árboles Sí. que compraremos inmediatamente cuando llegue al mercado? Yo creo que va a quedar precioso el libro. Es un libro que, bueno, tiene que ver con con Tres maneras de decir adiós, donde los árboles están presentes desde el principio. O sea, es un libro que habla mucho sobre los árboles.
Y es el tercero de 3 ensayos que yo escribí: Una casa lejos de casa, Todo lo que crece, y este que se va a llamar Un árbol de compañía, ¿no? O sea, como que elegimos un amigo, pero también elegimos un árbol amigo. Podríamos elegir un árbol amigo. Y es un Entonces, como ensayo también. evidentemente es ensayo, es muy parecido a los otros, está contado en primera persona, fragmentario, habla mucho de etimología, social estilo es el mismo, pero la diferencia es que estoy trabajando con un biólogo que también está en el Cervantes. El día que presentamos el libro, Raúl Canduerca habló frente a unas raíces y es mi próximo libro ese. Entonces, él trae la parte de ciencia, ¿no? Y me manda textos, yo se los manipulo. Y estamos teniendo una relación pero estupendísima, ¿eh? O sea que es muy difícil hacerlo, tenemos 2 estilos, 2 maneras de ver las cosas, pero bueno, nos vamos haciendo amigos, así como nos hacemos amigos del árbol elegido, también nos hacemos amigos entre nosotros, ¿no? Creo que la escritura él me está aportando un montón de cosas, estoy aprendiendo muchísimo y yo creo que yo también le estoy enseñando muchas cosas, ¿no? Entonces, es un libro que cierra este circuito de 3 maneras de enraizar en el mundo, que los 3 libros hablan, ¿no? Uno de ser extranjera, que es perder las raíces, el otro sería del mundo como casa, y el tercero es de los árboles, que yo creo que son las raíces de las cosas, ¿no? Y sí, eso es un libro que conmueve bastante, ¿no? Porque a mí me está, por ejemplo, la idea de que el mundo vegetal es el 90% de lo que hay vivo en el mundo, noventa por Exacto. ciento Es una cosa brutal, ¿no? ¿Qué es un árbol? ¿Qué vemos cuando vemos un árbol? Todos los prejuicios que tenemos, la barbarie contra los árboles, la supervivencia, que son inmortales, es una cosa brutal, o sea, son inmortales algunos. Entonces estamos viviendo, pensando cosas que no habíamos pensado. Y yo creo que si nuestro mundo tiene alguna posibilidad de salir adelante, tiene que ver con mirar esto también, ¿no? O sea, cómo lo han hecho y cómo se defienden y qué nos pueden enseñar. Yo creo que cuando aprendamos un poco su lenguaje, que ahí está, serán los científicos los que nos ayuden con eso, ¿no? Pero la gente de humanidades será la gente que traduzca para los demás aquello que los científicos muchas veces no saben explicar. ¿Cuándo lo vamos a poder leer? Mira, lo voy a entregar, en diciembre lo voy a terminar, lo voy a trabajar hasta marzo, en marzo lo voy a entregar y va a salir en octubre del año que viene. ¿Sale por Páginas de Espuma? Sí, Buenísimo. estoy cómoda ahí. Sí, es buena gente. Bueno, Clara, te Muchas gracias. agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo, tu sinceridad, tu apertura y todo tu conocimiento. Bueno, a vosotros, muchas gracias por la tarde.